El frío acero de la Glock del oficial Rohr presionaba la sien de Sarafina Washington. El sol del mediodía se reflejaba en el cañón. Para él, la despampanante mujer negra con vestido de seda roja, sentada en un Rolls-Royce La Rose Noir de $1 millón, no era más que un pago fácil. Un cajero automático ambulante que se había atrevido a decir que no. Nunca le preguntó cómo había amasado su fortuna. Solo vio un objetivo. No sabía que no solo estaba apuntando con su arma a una hermosa mujer en un auto de lujo. Estaba amenazando a un fantasma. Un agente entrenado de la CIA en una misión crucial para la seguridad nacional, y en ese instante de arrogancia, acababa de firmar su propia orden de arresto. Antes de descubrir cómo este error fatal desenmascaró todo su mundo corrupto, comenta desde dónde lo ves y suscríbete. La historia de cómo la justicia se abre camino incluso en los rincones más oscuros, te devolverá la fe en el sistema, y no querrás perderte ni un segundo. El calor se reflejaba en el asfalto de Ocean Drive, distorsionando las palmeras en ondulantes apariciones verdes. Era el tipo de calor opresivo y húmedo que caldeaba los ánimos y convertía la paciencia en una virtud olvidada. Para el oficial Kyle Rohr, era solo un martes más, sumido en su patrulla, con el aire acondicionado luchando una batalla perdida contra el implacable sol de Florida. Bebía un café tibio, con el uniforme pegado incómodamente a la piel, y observaba con la mirada el desfile de coches exóticos, tan común allí como las gaviotas. Lamborghinis, Ferraris, Bentleys, todos formaban parte del paisaje, generalmente conducidos por jóvenes ricos o viejos curtidos con esposas trofeo. Los despreciaba a todos con un resentimiento silencioso y latente. Lo tenían todo, y él tenía este cochecito con ruedas. Entonces lo vio. El coche era menos un vehículo y más una obra de arte rodante. Un vehículo de lujo inimaginable. Un Rolls-Royce La Rose Noir descapotable. Uno de los 4 únicos del mundo. Su acabado rojo intenso, el color de la sangre seca bajo un cielo crepuscular, parecía absorber la luz que lo rodeaba. Se movía con una gracia depredadora y silenciosa, que hacía que cualquier otro superdeportivo en la carretera pareciera un juguete. Y tras el volante estaba la razón por la que el resentimiento latente de Rohr se convertía en un interés depredador activo. Era una mujer negra, increíblemente hermosa, con pómulos altos y ojos que parecían guardar antiguos secretos. Una cascada de rizos oscuros y apretados enmarcaba un rostro digno de la portada de una revista. Llevaba un sencillo y elegante vestido lencero de seda roja, cuyos finos tirantes acentuaban sus impecables clavículas y la curva de un busto verdaderamente magnífico. Los diamantes brillaban en sus orejas. Se veía serena, segura de sí misma y completamente fuera de lugar en la estrecha y prejuiciosa visión del mundo de Rohr. Para él, esta combinación, una mujer negra, semejante belleza y un coche que valía más de lo que toda su familia jamás ganaría, no tenía sentido. Era una anomalía, una afrenta al orden natural de las cosas, tal como él lo veía. Tenía que ser dinero sucio. La novia de un narcotraficante, una acompañante de lujo que había sacado la lotería. Las posibilidades, todas ellas clasificadas, le rondaban por la cabeza. Ella era, en resumen, el objetivo perfecto. Necesitaba una razón, cualquier razón. Siguió al Rolls Royce durante 3 manzanas, con los ojos entrecerrados, buscando la más mínima infracción. Ella conducía impecablemente, con movimientos fluidos y pausados. Pero al acercarse a la señal de stop en la intersección de Ocean y la 14, Rohr vio su oportunidad. Su parada no fue una parada completa de 3 segundos. Fue un giro de California, una breve vacilación antes de cruzar la intersección vacía. Era una maniobra que el 99% de los agentes ignoraría el 99% de las veces. Para Rohr, era causa probable. Encendió las luces. Las brillantes luces estroboscópicas rojas y azules destellaron silenciosamente contra el acabado oscuro del vehículo. La mujer, Sarafina Washington, miró por el retrovisor. No había ni un rastro de pánico en sus ojos,
ni una búsqueda frenética de su licencia y matrícula. En cambio, simplemente dio la señal de giro, aparcó el magnífico coche junto a la acera con soltura y bajó la ventanilla. Una ligera brisa jazmín se extendió por el aire húmedo. Esperó. Rohr se tomó su tiempo para salir del coche. Se ajustó el cinturón, se puso las gafas de sol y se dirigió tranquilamente hacia la ventanilla del conductor. Todo formaba parte de la actuación, la lenta y deliberada afirmación de dominio. Quería que ella sudara, quería que sintiera ese frío cosquilleo de miedo en el estómago que tanto disfrutaba induciendo. «Licencia y registro, señora», dijo con una voz monótona, aburrida y monótona que había perfeccionado con los años. Sarafina metió la mano en un bolso de aspecto carísimo, con movimientos pausados. Sacó una cartera de cuero, extrajo los documentos necesarios y se los entregó. Tenía las uñas perfectamente cuidadas, del color de un rico color crema. Él las tomó, rozando los dedos con los de ella. Su piel era cálida y suave. Sarafina Washington leyó en voz alta, con una sonrisa burlona en los labios. ¿Es nueva en el barrio, señorita Washington? Sí, respondió ella con una voz grave y melódica. Era tranquila, controlada, y con un tono de autoridad que le picaba el ego. Se suponía que la gente a la que paraba debía estar nerviosa, ser diferente. Se suponía que debían decir, «Señor, bienvenido al vecindario», dijo, con una sonrisa aún más burlona. Desafortunadamente empezó el día aquí saltándose una señal de stop. Una infracción bastante grave. Podría ser una multa considerable. Puntos en el carnet, un verdadero dolor de cabeza. Hizo una pausa, dejando que la amenaza flotara en el aire entre ellos. Se inclinó, acercándose a la ventana abierta, y su mirada pasó de sus ojos al profundo escote de su vestido. «Pero pareces una persona razonable, y yo soy un hombre razonable. Seguro que podemos llegar a un acuerdo para evitar todo ese papeleo desagradable». Estaba haciendo su jugada. Este era el momento de la extorsión, el punto donde el miedo se suponía que se convertiría en una oferta desesperada. Ya sentía los billetes de $100 en la mano. Había visto su bolso. Había muchos más de donde había salido ese. Esto iba a ser fácil. Solo tenía que esperar a que se derrumbara. La expresión de Sarafina no cambió. La serenidad, casi regia, que había irritado a Rohr desde el principio, permaneció intacta. Ella lo miró no con el miedo que él esperaba, sino con una discreta curiosidad analítica, como si fuera un espécimen ligeramente interesante bajo el microscopio. Su mirada era tan directa, tan desconcertantemente firme, que por una fracción de segundo sintió un atisbo de duda. La aplastó rápidamente. Solo estaba fingiendo, haciéndose la dura. Todos hacían lo correcto antes de rendirse. «Resolvamos algo», repitió ella, con la voz aún suave como el terciopelo, pero ahora con un dejo gélido. «No estoy segura de entender lo que insinúa, agente». La sonrisa de Rohr se tensó. El juego había comenzado. «Oh, creo que sí», dijo él, inclinándose aún más, invadiendo su espacio personal. «Mire, hace calor. El presupuesto de la ciudad es ajustado. Hay un fondo benéfico para la policía. Una pequeña donación puede ser muy útil para demostrar buena ciudadanía, un gesto de buena voluntad. Hace que el papeleo desaparezca». Había usado esa frase 100 veces. Era su guión predilecto, la combinación perfecta de amenaza implícita y negación plausible. Siempre funcionaba. El miedo a que les incautaran el coche, a pasar una noche en la cárcel, a una marca permanente en su historial, siempre los hacía abrir la cartera. La observaba, esperando a que la fachada se resquebrajara, a que no era una sonrisa cálida. Fue una pequeña, pronunciada y peligrosa curva de sus labios. «No creo que sea necesario, agente», dijo, bajando la voz hasta casi un susurro, pero con más fuerza que un grito. «Por favor, solo ponga la multa. Tengo que ir a algún sitio». Las palabras impactaron a Rohr como un puñetazo. «Ponga la multa». Fue una desestimación,
un rechazo no solo a su oferta ilegal, sino a su autoridad, a su poder. En ese momento, ella ya no era un objetivo. Era un desafío. Todo el resentimiento que sentía por los ricos, todos los prejuicios que albergaba, toda la rabia mezquina de un hombrecillo con una pistola enorme se concentró en un único punto de furia concentrada. La máscara profesional no solo se rompió, sino que explotó. «Adrekat», gruñó, con una voz grave y feroz. El tono monótono y aburrido desapareció, reemplazado por puro veneno. Sarafina arqueó ligeramente las cejas. «Lo siento», dije. «Sal del maldito coche ya», rugió, dejando caer la mano sobre la culata de su arma reglamentaria. Ella no se movió lo suficientemente rápido. Su paciencia, ya inexistente, se agotó. Metió la mano por la ventanilla abierta y sus gruesos dedos la agarraron del brazo desnudo. El contraste de su mano áspera y callosa contra su piel tersa era evidente. Tiró. La delicada seda del tirante de su vestido se rasgó con un sonido débil y repugnante. Sarafina dejó escapar un jadeo breve y agudo, no de miedo, sino de sorpresa ante la violencia puramente animal del acto. La sacó a rastras del coche multimillonario y la llevó al asfalto caliente y arenoso de la calle. El dobladillo de su costoso vestido se manchó al instante. Los curiosos en la acera se detuvieron, con sus teléfonos apareciendo de repente en sus manos. Rohr no los veía, perdido en su ira. Le retorció el brazo por la espalda con una brutal eficacia que denotaba una larga experiencia. «Está arrestada por desobedecer y resistirse a un oficial», espetó. Las palabras, una perversión de la ley que había jurado defender. El frío metal de las esposas se clavó en las muñecas de Sarafina. Las ajustó demasiado. En un acto deliberado de sadismo mezquino, diseñado para causar dolor y la máxima humillación. Durante toda la dura prueba, Sarafina mantuvo una calma paternal en apariencia, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Ya no era una civil, era una agente. Su cerebro, un instrumento de observación y análisis altamente entrenado, comenzó a catalogarlo todo. Nombre del oficial, Kyle Rohr. Número de placa, R734. Hora 11:42 AM. Testigos aproximadamente 12, al menos 5, grabando. Contacto físico. No provocado, agresivo. Equipo. La cámara corporal de la pistola eléctrica. Glock 17. Estándar. Parece estar apagada. La empujó hacia su patrulla, apretándole la nuca con fuerza, obligándola a agachar la cabeza. Mientras la empujaba hacia el asiento trasero, que hacía mucho calor, se acercó a ella. Su aliento olía a café rancio. «Deberías haber pagado, zorra estúpida», susurró. Esas palabras solo iban dirigidas a ella. La puerta del coche se cerró de golpe, encerrándola en el estrecho y sofocante espacio. La jaula entre los asientos delanteros y traseros proyectaba una red de sombras sobre su rostro. Desde fuera, parecía otra sospechosa derrotada. Pero por dentro, tras esos ojos serenos y analíticos, se había encendido una llama. El oficial Rohr creyó haber ganado. Creyó haber puesto en su lugar a una mujer rica y arrogante. No tenía ni idea de que acababa de declarar la guerra a la CIA. La comisaría bullía con la sinfonía cotidiana de la vida institucional, el zumbido incesante de las luces fluorescentes, el rítmico clic de los teclados y el lejano y diminuto graznido de la radio. El aire estaba cargado de olor a café rancio, limpiador industrial y un tenue matiz de desesperación humana. Para Sarafina, esposada a un frío banco metálico en la sala de procesamiento, era un ambiente familiar, aunque solía estar al otro lado del cristal, observando. Hoy, ella era la prueba. Al otro lado de la sala, el agente Rohr y su compañero, un agente más joven y serio llamado Miller, estaban encorvados sobre una terminal de computadora. Miller era un hombre silencioso y obediente, cuya brújula moral siempre seguía la guía de su socio principal. Rohr dictaba y Miller tecleaba.
sus voces bajas pero con un sonido penetrante en la sala acústicamente hostil. Construían la narrativa, tejiendo un tapiz de mentiras que justificaría la escena en Ocean Drive. El sujeto se puso agresivo tras ser detenido por una clara infracción de tránsito, dijo Rohr, paseándose de un lado a otro como si le dictara que Sarafina no había bebido en más de 72 horas. Un protocolo estándar antes de cualquier operación de campo. Añade que hizo gestos fecundos hacia la guantera, continuó Rohr, con su creatividad y engaño fluyendo libremente. Le pedí que me mostrara las manos, se negó. Cuando le pedí que saliera del vehículo para una prueba de sobriedad, se puso físicamente agresiva. Miller levantó la vista. Un destello. Tal vez inquietud, tal vez solo una pregunta. En sus ojos. No se puso realmente agresiva hasta que la sacaste, Kyle. Rohr le lanzó una mirada que podría cortar la leche. Se tensó. Corrigió con voz cortante. Eso es resistirse. Eso es agresión a un oficial, según mi criterio. Escribe lo que yo te diga que escribas. ¿Entendido? La mirada de Miller volvió a la pantalla. ¿Entendido?, murmuró, y el clic se reanudó. Sarafina los observó con expresión indescifrable. Había visto esto miles de veces durante su entrenamiento en la granja. Era una justificación clásica para el uso excesivo de la fuerza. Una lista de mentiras diseñada para ser impenetrable a la revisión interna. Beligerante, inconformista, movimientos fervientes, olor a alcohol, resistencia. Eran las palabras mágicas que convertían a una víctima en perpetrador. Un arresto ilegal en un acto policial heroico. Su ira, una sustancia fría y controlada, se mezclaba ahora con una apreciación profesional por la maldad pura y simple de todo aquello. No se trataba de un solo policía malo. Era un sistema roto, una máquina que se protegía a sí misma. Cuando intenté asegurarla, siguió forcejeando, lo que requirió el uso de la fuerza necesaria para controlarla. Concluyó Rohr con un dejo de satisfacción en la voz. Se inclinó sobre el hombro de Miller, leyendo la pantalla. Perfecto, imprímelo. Lo firmo. Un sargento de escritorio con aspecto cansado finalmente se acercó pesadamente a Sarafina. Está bien, cariño. Una llamada. Mis esposas me aprietan demasiado, dijo Sarafina con voz tranquila y clara. Me están cortando la circulación. La sargento se miró las muñecas, vio las marcas rojas que ya se formaban, y se encogió de hombros. Me parece bien. ¿Quieres tu llamada o no? Esto también. Catalogó. El sargento de guardia denegó la solicitud de atención médica por inmovilización incorrecta. En la etiqueta se leía Kowalski. Quiero mi llamada, dijo. La llevaron a un teléfono mugriento atornillado a la pared. El auricular estaba pegajoso. Lo apartó de su cara, mientras su mente ya repasaba el número memorizado de 10 dígitos que era su salvación. Un número que no existía en ninguna guía telefónica. Un número que conducía a una línea cifrada y segura, monitoreada las 24 horas, los 7 días de la semana por personas capaces de mover ejércitos. Rohr y Miller la observaban desde su escritorio, sonriendo con suficiencia. Se imaginaban que llamaba a un abogado carísimo, o tal vez a un novio que vendría allí a armar un escándalo. Eran hombres pequeños con poca imaginación. No podían concebir el poder que estaba a punto de desatar con esa simple llamada. El sistema que manipulaban con tanta destreza estaba a punto de chocar con un sistema que ni siquiera sabían que existía. Las puertas dobles de la sala de reservas se abrieron con un gesto teatral, dejando entrar a un hombre que se movía como si toda la comisaría fuera un escenario para su llegada. Era atractivo, con un aire depredador y elegante, con el pelo oscuro perfectamente peinado, una mandíbula que cortaba el cristal y un traje que probablemente costaba más que el coche del agente Miller. Era el fiscal adjunto Marcus Thorne, un hombre cuya ambición solo era comparable a su profunda falta de ética. Vaya, ¿qué tenemos aquí?, anunció Thorne, con una voz suave y segura que resonó por toda la sala. Recorrió con la mirada la zona, pasando brevemente por Sarafina, antes de posarse en Rohr. Una lenta sonrisa cómplice,
se dibujó en su rostro. «¿Kyle? No me digas que has estado otra vez salvando la ciudad de peligrosos criminales en Couture». Roar rió entre dientes. La tensión en sus hombros se alivió visiblemente. Este era su hombre, su cortafuegos legal. Algo así, Marcus. Este era un auténtico desastre. Pensaba que su coche de lujo la ponía por encima de la ley. Thorne se acercó al mostrador de registro y recogió el informe de arresto recién impreso. Lo hojeó. Su expresión era una pantomima de seria revisión legal. Resistencia al arresto, incumplimiento de la orden, sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol. ¡Tic, tic! Menuda lista. Miró a Sarafina, que ya estaba sentada de nuevo, observándolo con la misma calma desconcertante. La observó con condescendencia, con la mirada fija en el tirante roto de su vestido y las manchas de suciedad en la costosa seda. «Elegiste a una mujer muy agresiva», le dijo Thorne a Roar, pero su mirada se quedó fija en Sarafina. Hablaba para ella. «No te preocupes, haremos de ella un ejemplo. No podemos permitir que la gente piense que puede venir a nuestra ciudad y faltarle el respeto a nuestros oficiales. Nos lo tomamos muy, muy en serio». La colaboración implícita entre los dos hombres era repugnantemente clara. No se trataba de un fiscal revisando un caso. Era un cómplice que ratificaba una tapadera. Thorne era la otra mitad de la maquinaria, el que se encargó del trabajo sucio de Roar en la calle y lo blanqueó a través del sistema judicial, haciéndolo parecer limpio, legal y justificado. Sarafina podía ver todo el ecosistema corrupto en su relajada camaradería, en las miradas cómplices que intercambiaban. Roar era el músculo, pero Thorne era el cerebro. Él era quien se aseguraba de que las quejas desaparecieran, de que las demandas civiles fueran desestimadas y de que la narrativa oficial siempre se mantuviera firme. Sarafina sostuvo la mirada petulante de Thorne, no se inmutó, no apartó la mirada. Durante un largo y silencioso instante, solo estuvieron los dos. En sus ojos, él no vio el miedo ni la intimidación a los que estaba acostumbrado. No vio nada. Un vacío. Una superficie tranquila y reflexiva que simplemente le mostraba su propia fealdad. Su sonrisa practicada vaciló por una fracción de segundo. Una pequeña grieta apareció en su pulida fachada de absoluta confianza. Esta mujer no se comportaba como las demás. No lloraba, no suplicaba, no amenazaba con llamar a su padre. Solo observaba. Se recuperó rápidamente, dándole la espalda como si ya no mereciera su atención. «Muy bien, Kyle. Etiqueta bien las pruebas. Quiero este expediente hermético. Me encargaré personalmente de la lectura de cargos mañana por la mañana. Vamos a pedir una fianza alta por riesgo de fuga, ¿sabes?». Le guiñó un ojo a Roar. Todo fue un montaje. Una actuación del debido proceso que fue una ruina hasta la médula. Tenían tanta confianza en su sistema, tan seguros de su propio poder, que no pudieron ver la falla fatal de su plan. Toda su corrupta empresa se basaba en la suposición de que sus víctimas eran impotentes. Habían acosado, extorsionado e intimidado a ciudadanos comunes durante tanto tiempo que habían olvidado lo que era enfrentarse a alguien que no solo podía defenderse, sino que podía hacer recaer todo el peso del gobierno federal sobre sus cabezas. Creían que estaban enjaulando a un pájaro cantor. No tenían ni idea de que acababan de encerrarse en una habitación con una pantera. Sarafina fue conducida a la celda de detención. La pesada puerta metálica se cerró con un ruido sordo y definitivo. La celda era un ejemplo de la miseria institucional. Un banco de hormigón, un inodoro de acero inoxidable y el tenue olor acre de la desesperación. Para Roar y Thorne, que observaban desde el mostrador de reservas, este era el final de la historia. El sospechoso fue procesado. El informe presentado y el sistema ahora funcionaría a su favor. Se rieron con satisfacción y se fueron a almorzar, con el trabajo del día aparentemente terminado. Se equivocaron. La historia apenas comenzaba. En la quietud estéril de la celda, Sarafina, sentada en el duro banco, con una postura perfecta y una respiración lenta y controlada, repasó mentalmente la llamada. Había durado menos de 30 segundos. Una voz de mujer,
Tranquila y profesional, contestó al primer timbrazo. «Avise a Pecom», dijo la voz. «Habla Night Andale», respondió Sarafina usando su indicativo de llamada. «Paquete comprometido en la red 7 Delta. Interferencia local. Solicitando protocolos exfil. Nivel 3». Hubo una pausa, llena solo por el leve sonido de un teclado. Confirmado. Night Andale en espera. «El custodio está en camino». La línea se cortó. Eso fue todo. El custodio. Era el nombre en clave de su contacto. Elias Vance. Un hombre que había pasado 30 años en la sombra, arreglando desastres y rescatando a sus agentes de situaciones insostenibles. Era un fantasma, una leyenda dentro de la agencia. Un hombre cuyo nombre no figuraba en ninguna lista oficial, pero cuya influencia se sentía en las más altas esferas del gobierno. Ahora, a Sarafina solo le quedaba esperar. La espera formaba parte de su entrenamiento, una disciplina perfeccionada en casas de seguridad desde Damasco hasta Seúl. Aprovechó el tiempo para meditar, dejar a un lado la ira y la humillación y concentrarse en la misión. Su objetivo original en esta ciudad: vigilar las operaciones financieras de un traficante de armas corrupto que blanqueaba dinero a través del mercado inmobiliario local. Ahora era secundario. Rohr y Thorne, con su pequeña corrupción, se habían topado sin querer con una operación federal. Se habían convertido en una amenaza para la seguridad nacional. Pasaron las horas. El turno cambió. Los sonidos de la comisaría fluctuaban. A través de los barrotes de su celda, vio a los agentes ir y venir, sin que ninguno la mirara 2 veces. Era solo un expediente más, otro cuerpo en una celda. Entonces, alrededor de las 4:00 p.m., se produjo un cambio sutil. Un hombre con traje gris a medida y un maletín de cuero desgastado entró en la comisaría. No se registró en recepción. Caminaba con una autoridad silenciosa y discreta, y el agente pareció apartarse instintivamente. Habló en voz baja con el sargento de recepción, quien de repente se puso pálido y nervioso. El sargento cogió el teléfono con la mano ligeramente temblorosa. Minutos después, el capitán de la comisaría, un hombre con expresión de constante estrés, salió apresuradamente de su oficina. Escuchó al hombre del traje gris, cuya expresión pasaba de la confusión a la incredulidad, y finalmente al miedo puro y directo. El capitán empezó a sentir vigorosamente, sudando bajo las luces fluorescentes. Lo siguiente que supo Sarafina fue que la pesada puerta de su celda se abría. Era el sargento Kowalski. Evitaba mirarla a los ojos. «Señora Washington», balbuceó, con su anterior arrogancia desaparecida por completo. «Ha habido un error administrativo. Se retiran todos los cargos. Puede irse». Sarafina se levantó lentamente del banco. Aún le dolían las muñecas por las esposas demasiado apretadas. No dijo nada. Simplemente salió de la celda, pasando junto a Rohr, que parecía atónito y acababa de regresar de su largo almuerzo, y junto a Thorne, el fiscal del distrito, pálido y con urgencia. Ninguno de los dos entendía lo que estaba sucediendo. Su caso, perfectamente hermético, se había evaporado. El hombre del traje gris, Elias Vance, la esperaba en el vestíbulo. Le dirigió un gesto sutil, casi imperceptible. «Ya han recuperado tu coche y te espera afuera, Sarafina», dijo con voz tranquila y firme. «Tenemos trabajo que hacer». Al salir de la comisaría al sol del atardecer, no miró atrás. No hacía falta. En el retrovisor de su Rolls Royce, impecablemente aparcado junto a la acera, vio el reflejo de Rohr y Thorne en los escalones, con una mezcla de confusión y horror en sus rostros. El juego había cambiado. Simplemente aún no conocían las reglas. El opulento condominio con vistas a la bahía de Biscayne no era el hogar de Sarafina. Era una casa segura de la CIA, impecablemente amueblada y aséptica, elegida por su anonimato entre los ricos y sus múltiples puntos de entrada y salida seguros. Los ventanales, que iban del suelo al techo, ofrecían una vista panorámica del agua cristalina.
un sereno telón de fondo para la sala de guerra en la que se había convertido. Elias Vance estaba de pie junto a la ventana, su silueta contra el sol poniente. Era un hombre de edad indeterminada, de sienes canosas y la serena intensidad de un gran maestro de ajedrez. Poseía la asombrosa habilidad de dominar una sala sin siquiera levantar la voz. «Comprobaron tu nombre en la base de datos preliminar», dijo, volviéndose hacia ella. «Apareció con tu leyenda de portada. Consultor de arte independiente y adinerado. Sin banderas. Pensaron que era solo otro civil rico al que podían extorsionar. Su error. Sarafina estaba sentada en un sofá minimalista de cuero blanco, con un vaso de agua helada en la mano. El vestido rojo roto había sido reemplazado por un sencillo mono negro que era a la vez elegante y táctico. Eran arrogantes y descuidados. La cámara corporal de Rohr estaba apagada. Exigió el soborno verbalmente con testigos civiles presentes. Su informe se basó en mentiras fácilmente refutables. Una tercera persona estaba en la habitación, encorvada sobre una hilera de portátiles sobre la mesa de cristal del comedor. Se llamaba Julian Carter, pero nadie lo había llamado así en años. Era conocido solo como J.E., un ex prodigio de la NSA que había sido reclutado extraoficialmente por la agencia tras hackear la computadora central del Pentágono por diversión. Era un torbellino de energía nerviosa, con una sudadera con capucha y vaqueros rotos. Sus dedos revoloteaban sobre múltiples teclados a una velocidad increíble. «Descuidado es quedarse corto», murmuró Jaytech sin levantar la vista, con la mirada fija en una pantalla de código que se desplazaba. «Estoy en el servidor de la comisaría ahora mismo. Tiene la seguridad de una puerta mosquitera como la de un submarino. Estoy revisando todo. El historial de servicio de Roro, las quejas internas, el expediente de Miller, los datos del GPS de sus patrullas, que por cierto muestran que estuvieron estacionados 15 minutos antes de siquiera iniciar la parada». Estaban cazando. «La misión ha cambiado», declaró Elias, con una voz que no dejaba lugar a discusión. «El traficante de armas puede esperar. Esta corrupción en el departamento de policía local y la fiscalía representa un peligro claro y presente para nuestra seguridad operativa en la región. Han sido comprometidos. No podemos permitir que esta red siga funcionando». Miró directamente a Sarafina. Rohr y Thorne son ahora sus principales objetivos. Su nueva misión es desmantelar toda su operación, desde la calle hasta el juzgado, de forma discreta, eficiente y permanente. Sarafina asintió, con una sonrisa sombría en los labios. Esto era territorio conocido. El dolor emocional de la humillación en Ocean Drive ya se estaba disipando, reemplazado por la fría y clara mirada del depredador. «¿Cuáles son las reglas de combate?» «No hay ninguna», respondió Elias. «La agencia negará oficialmente tener conocimiento de tus acciones. Eres un ciudadano particular que busca justicia por un arresto injusto, pero contarás con todo nuestro apoyo extraoficial. Cototech es tu ojo en el cielo. Soy su apoyo logístico. Ustedes son la punta de lanza». Jaytech se giró en su silla con una sonrisa triunfal. «Y tengo nuestro punto de partida», anunció, señalando un monitor. En la pantalla se mostraba una lista de nombres, fechas y números de caso. Estas son todas las denuncias civiles presentadas contra el oficial Rohr en los últimos 5 años. Todos alegaron el mismo modus operandi: discriminación racial, registros ilegales y extorsión. Y miren quién era el fiscal de oficio en cada caso que fue desestimado antes de llegar a los tribunales. La imagen de Marcus Thorne, sonriendo con suficiencia, apareció en la pantalla. «Tienen un sistema», observó Sarafina, acercándose a los monitores. «Una rutina bien practicada». «Sí, y estamos a punto de echarle la bronca», dijo JT, con los dedos ya volando de nuevo. «A ver, ¿qué les parece cuando la persona a la que están extorsionando pueda hackear sus cuentas bancarias, rastrear sus teléfonos y escuchar todas sus conversaciones? ¡Que empiece el juego!»
El sol poniente tiñó el cielo de intensos tonos naranja y morado. En la lujosa casa de seguridad, los tres comenzaron a ensamblar las piezas del pecho. Ya no reaccionaban a la agresión de Rohr y Thorne. Ahora eran los cazadores, y toda la infraestructura corrupta de la ciudad era su presa. Durante las siguientes 48 horas, la casa de seguridad se convirtió en el epicentro de un terremoto digital silencioso. Tech, impulsado por un flujo constante de bebidas energéticas y un odio ardiente hacia los abusadores con autoridad, trabajaba con una intensidad febril. Era un fantasma digital que se movía por los flujos de datos de la ciudad, sin dejar rastro y llevándose todo lo que no estuviera bien guardado. Esto es más profundo que una simple extorsión, anunció el segundo día, girándose para enfrentarse a Sarafina y Elias. Señaló un gran monitor que mostraba una compleja red de conexiones con códigos de colores. Rohr no es solo un depredador, es un coleccionista. Abrió un expediente. Era una denuncia de 2 años atrás. Un exitoso cirujano negro había sido detenido en su Porsche por tener una luz trasera rota. El cirujano, al igual que Sarafina, se había negado a pagar un soborno. Fue arrestado y su coche incautado. Los cargos finalmente se retiraron, pero no antes de que su coche quedara retenido en el depósito de la policía durante 3 meses, acumulando miles de dólares en multas. Procedimiento estándar, ¿verdad?, dijo J-Tech. Pero miren esto. Abrió otra ventana con los registros financieros del depósito. Era una empresa privada, no municipal. Y el accionista mayoritario de esa empresa era un holding propiedad del cuñado de Marcus Thorne. Un esquema de sobornos, murmuró Elias, con los ojos entrecerrados, concentrado. Rohr crea el inventario y la familia de Thorne se beneficia de él. Es un círculo vicioso de corrupción. Oh, esto mejora muchísimo, dijo Jack con un brillo frenético en la mirada. Empecé a investigar el historial de Thorne. Tiene una habilidad casi sobrenatural para hacer desaparecer las pruebas. Me refiero a informes de laboratorio perdidos, archivos de video corruptos, declaraciones de testigos extraviadas, especialmente en casos que involucran a Rohr. Escribió algunos comandos y apareció una nueva lista. Todos estos son casos en los que Rohr estuvo involucrado y donde la fiscalía manipuló mal pruebas clave. ¿Notan un patrón? Todos los acusados son miembros de la misma organización criminal, el Sindicato Ali. Sarafina se acercó a la pantalla. El Sindicato O'Malley era una brutal organización mafiosa irlandesa de la vieja escuela, contra la que el FBI llevaba años intentando construir un caso. Controlaban los muelles, realizaban operaciones de protección y estaban muy involucrados en el narcotráfico. Así que Rohr no solo extorsiona a civiles para obtener dinero, dedujo. Protege activamente a una importante organización criminal atacando a sus rivales y saboteando las investigaciones. Y Thorne es su ángel guardián legal, concluyó Elias. Las piezas encajaron. Se asegura de que las acciones de Rohr nunca sean cuestionadas con éxito y entierra cualquier caso que pueda perjudicar al sindicato. Esto es una podredumbre sistémica. J-Tech señaló otro monitor, que ahora mostraba una transmisión en vivo de los mensajes de texto personales de Rohr, que estaba consultando en tiempo real. La mayoría eran triviales, pero uno destacaba. Era con Thor. Thorne, el video está empezando a ganar popularidad en línea. ¿Lo ves? Rohr, un gamberro con un teléfono, no muestra nada. Thorne, te muestra perdiendo los estribos, Kyle. El jefe está recibiendo llamadas. Necesitas mantener un perfil bajo. Rohr, me faltó el respeto. Se lo merecía. Thorne, no te desanimes. Yo me encargaré de las consecuencias. Hemos pasado por cosas peores. Habla de un video. Sarafina dijo, tenemos que encontrarlo. Te llevamos mucha ventaja. J-Tech respondió, ya comparando las plataformas de redes sociales con los datos de GPS del momento del arresto. Tras unos instantes de tecleo frenético, se detuvo. ¡Bingo! Hizo clic en un enlace y apareció una nueva ventana con un video de una popular plataforma para compartir videos. Era inestable.
claramente grabado con un celular, pero el audio era nítido. Lo había subido un estudiante universitario que admiraba el Rolls Royce. El video comenzaba justo cuando Rohr se inclinaba hacia el coche. Captó todo. La sugerencia burlona de Rohr de una donación, la negativa tranquila y firme de Sarafina, y la reacción explosiva y violenta de Rohr. Lo mostraba sacándola a rastras del coche, una mujer de la mitad de su tamaño. Mostraba su total falta de resistencia. Mostraba la agresión cruda y descarada en su rostro. El video solo duraba 1 minuto, pero era absolutamente condenatorio. Ya había acumulado más de 50,000 visualizaciones. Dijo que no demuestra nada, dijo Sarafina en voz baja, mientras veía la repetición digital de su propia agresión. Es un tonto. El público no lo verá así, dijo Elías, con una extraña y fría sonrisa en el rostro. Acaba de entregarnos nuestra primera arma real. Joutek, amplifica su señal. Asegúrate de que llegue a todos los medios de comunicación y grupos de derechos civiles del Estado. Aumentemos la presión. El video se propagó como un reguero de pólvora digital. Joutek, con su dominio de los algoritmos y las redes sociales, actuó como un acelerador invisible. Difundió el video en las redes sociales de periodistas influyentes, activistas a favor de la rendición de cuentas policial y políticos locales. En cuestión de horas, el oficial de Ocean Drive era tendencia. Por la mañana, era la noticia principal en todos los canales de noticias locales. El vídeo crudo y sin filtros fue un duro golpe para el público. No era un vídeo borroso ni ambiguo. Era un retrato claro e innegable de abuso de poder. Los presentadores de noticias reprodujeron el video una y otra vez, con rostros sombríos. Se convocó a expertos legales para analizar minuciosamente cada acción de Rohr, condenando unánimemente su escalada de fuerza. El jefe de policía, un hombre llamado Michael Donovan, quien solía destacarse por sus declaraciones de prensa insulsas y evasivas, se vio repentinamente obligado a estar en el centro de atención. Dio una conferencia de prensa organizada a toda prisa, con la tensión visible en su rostro. Tenemos conocimiento de un video preocupante que circula en redes sociales que involucra a uno de nuestros oficiales. Comenzó, leyendo una declaración preparada. Quiero asegurarle al público que nos tomamos muy en serio cualquier acusación de mala conducta. El oficial Rohr ha sido puesto en licencia administrativa a la espera de una investigación interna completa y exhaustiva. En la casa de seguridad, el equipo observó la conferencia de prensa con cínica indiferencia. Baja administrativa, resopló Joutek. Vacaciones pagadas. Una investigación interna es el código para decir, esperaremos a que todos se olviden de esto y luego lo exoneraremos discretamente. Quizás, dijo Elías, pero es una concesión pública. Demuestra que están sintiendo la presión. Han perdido el control de la narrativa. Ahora están a la defensiva. La historia se volvió aún más polémica cuando se filtró la identidad de la mujer del video. No por el equipo de Sarafina, sino por una reportera que había verificado la matrícula del Rolls Royce. Sarafina Washington, una adinerada consultora de arte y nueva residente del enclave más exclusivo de la ciudad. La narrativa se volvió aún más convincente. Una mujer negra, exitosa y hermosa, fue blanco de un flagrante acto de discriminación racial y agresión policial. Organizaciones de derechos civiles emitieron declaraciones de indignación. El alcalde, en un año electoral, prometió una revisión transparente. Para Rohr, el mundo se encogía repentinamente. Estaba acostumbrado a ser el cazador, el que ostentaba todo el poder. Ahora su rostro aparecía en todas las pantallas. Su nombre, sinónimo de brutalidad policial. Los mensajes burlones a Thorne habían cesado, reemplazados por una serie de mensajes llenos de pánico y furia. «Rohr, me están crucificando. ¿Viste las noticias?» Mi jefe me echó por la borda. «Thorne, te dije que te mantuvieras discreto». «Cálmate. Para eso está el sindicato. Te protegerán». «Rohr, protégeme».
Mi esposa está recibiendo llamadas amenazantes. Soy un chiste. Todo es por culpa de ese puma en las listas. Thornkyle, no hagas ninguna tontería. Déjame manejarlo. Tengo un plan. Pero Roar no era de los que se quedaban de brazos cruzados y dejaban que otros se encargaran de las cosas. Toda su identidad se basaba en la agresión y la intimidación. Ponerse a la defensiva lo hacía sentir débil, y sentirse débil lo volvía imprudente. Necesitaba recuperar el control para reafirmar su dominio. Y en su retorcida lógica, la única manera de lograrlo era ir tras la fuente de sus problemas, Sarafina, Washington. Esa misma noche, Sarafina se encontraba en un sedán anodino, realizando vigilancia móvil de una propiedad vinculada al sindicato Ali, cuando lo sintió. El hormigueo en la nuca le indicó que la estaban vigilando. Una rápida mirada a los retrovisores lo confirmó. Un Ford Explorer oscuro último modelo estaba 3 coches más atrás, manteniendo una distancia constante. Era una historia de aficionado, pero una historia al fin y al cabo. Activó su comunicador cifrado. Cototech, siempre conectado, respondió con voz entrecortada. ¿Qué pasa? He detectado un seguidor. Un Explorer azul oscuro, con matrícula de Florida. Hazme una comprobación a ver si puedes ver al conductor con las cámaras de tráfico. Hubo un momento de silencio. Luego se oyó el sonido de alguien escribiendo a toda prisa. La matrícula está a nombre de Kyle Roar, dijo JT con voz tensa. La sé absoluta. Ya lo estoy localizando. Sí, es él. Está solo. ¡Qué cliché! Una sonrisa fría y peligrosa se dibujó en los labios de Sarafina. Roar pensó que era un depredador acechando a su presa. No tenía ni idea de que era un ratón que acababa de caer voluntariamente en una telaraña. «Quédate con él, J-Tech», dijo con voz tranquila y firme. «Grábalo todo. A ver qué tan estúpido está dispuesto a ser». Comenzó el juego del gato y el ratón. Sarafina, una maestra de la evasión y la contravigilancia, podría haber perdido a Roar en menos de 2 minutos. Pero esa no era la misión. La misión era hacerle creer que tenía la ventaja, darle cuerda suficiente para ahorcarse. Continuó su ruta planificada. Un camino sinuoso a través del distrito comercial de la ciudad, respetando el límite de velocidad y señalizando cada giro con precisión perfecta. En el explorador, Roar corría a toda velocidad. Sintió una oleada de adrenalina, la emoción familiar de la caza. Estaba recuperando el control. Le estaba demostrando que una suspensión y un video viral no significaban nada. Él seguía teniendo el poder. La siguió kilómetros, con los nudillos blancos sobre el volante, su mente llena de rabia y autocompasión. Mientras tanto, en la casa segura, J-Tech orquestaba una sinfonía de vigilancia. «Bueno, te está siguiendo por la I-95 Norte», narró, con la mirada fija en media docena de monitores. «Lo tengo grabado en 3 cámaras del Departamento de Transporte. Está revisando matrículas, buscando infracciones. Este idiota está intentando encontrar una excusa para detenerte de nuevo, incluso con la licencia suspendida». «Que mire». La voz de Sarafina sonó fría como el hielo. «Este coche está limpio. Conduzco a la perfección». Lo persiguió durante casi 1 hora. Condujo por tranquilos barrios residenciales y bulliciosas calles del centro. Entró en una gasolinera, salió y llenó el tanque con calma, consciente de que Roar la observaba desde el otro lado de la calle. Sostuvo su mirada a través del parabrisas, la sostuvo un momento y luego le dedicó una pequeña sonrisa desdeñosa antes de volver a subir al coche. El acto estaba diseñado para enfurecerlo aún más y llevarlo al límite. Funcionó. Roar cerró de golpe su mano contra el tablero. Ella se burlaba de él. Salió del estacionamiento y se puso detrás de ella, siguiéndola cada vez más agresivamente, acortando la distancia entre sus vehículos. «Se está volviendo descuidado», observó J-Tech. «Se acaba de saltar un semáforo en rojo para seguirte el ritmo». Lo grabé en alta definición. Ese fue otro clavo en su ataúd.
Finalmente, Sarafina regresó a los relucientes rascacielos de su barrio. Esta era la parte final de la prueba. Quería ver si él sería tan estúpido como para seguirla hasta casa. Lo fue. Al entrar al estacionamiento subterráneo seguro de su edificio, el explorador azul redujo la velocidad en la calle y se estacionó frente a la entrada. Se preparó para una larga noche, dijo Sarafina, ya tranquila, al bajar del auto. Está vigilando el edificio. Entendido, respondió Joytech. Todas las cámaras de seguridad en un radio de 2 cuadras ahora están alimentando directamente a mi servidor. Tendremos un registro completo de su pequeña vigilancia. ¿Cuál es tu siguiente paso? Sarafina miró la cámara en la esquina del garaje, sabiendo que Joytech estaba observando. Ahora, dijo con un dejo de firmeza en la voz, descubriremos para quién trabaja realmente. El desafortunado intento de intimidación de Rohr había fracasado estrepitosamente. Creía que estaba enviando el mensaje de que seguía siendo una amenaza. En cambio, le había confirmado al equipo de Sarafina que era inestable, imprudente y, lo más importante, que actuaba movido por el miedo. Y los hombres asustados cometían errores. Los hombres asustados dejaban rastros digitales. Los hombres asustados te llevaban directamente a quienes manejaban sus hilos. No tenía ni idea de que, sentado en su coche, sumido en su propia ira, un fantasma digital ya se había instalado en su teléfono, sus cuentas bancarias y toda su vida, desmantelándolo todo silenciosamente, pieza por pieza, mientras Rohr jugaba a ser investigador privado fuera del edificio de Sarafina. Joytech se adentraba en la arquitectura de su vida. Empezó con las finanzas. El sueldo oficial de Rohr como policía era decente, pero no compensaba la camioneta cara, el barco atracado en el puerto deportivo, ni el enganche de una segunda propiedad que su esposa acababa de hacer. Había otra fuente de ingresos, una considerable. Y todo consistía en depósitos en efectivo que se hacían puntualmente el primer y tercer viernes de cada mes. Los depósitos siempre son de poco menos de $10,000, le contó Joytech a Elias, que observaba desde el otro lado de la sala. Se mantiene deliberadamente por debajo del umbral de declaración federal para transacciones en efectivo. No se trata de un simple soborno aleatorio. Es un acto organizado y sistemático. El siguiente paso era rastrear el origen de ese dinero. Era un callejón sin salida digital, pero Rohr había cometido otro error. Usaba el mismo teléfono prepago personal para sus operaciones de extorsión y para coordinarse con sus verdaderos empleadores. Joytech, tras haber clonado los datos del teléfono durante la historia, ahora tenía acceso a todo. Empezó a descifrar el historial de mensajes, desvelando capas de lenguaje codificado. Encontró una serie recurrente de mensajes con un contacto que figuraba únicamente como el que había solucionado el problema. Los mensajes eran simples: una ubicación, una hora y una cantidad en dólares. Coincidían perfectamente con las fechas de los depósitos de Rohr. Joytech comparó las ubicaciones con los registros de patrulla de Rohr. Todos eran lugares tranquilos y apartados. Polígonos industriales, almacenes vacíos, muelles apartados. Estos eran los puntos de recolección de Rohr. No solo está extorsionando a ciudadanos al azar, se dio cuenta Joytech. El alcance de la conspiración se expandió repentinamente. Está operando con extorsión. Extorsiona a pequeños comerciantes, vendedores ambulantes y a cualquiera que opere en el territorio del sindicato Ali y no pague tributo. El video viral del arresto de Sarafina fue un arma de doble filo para el sindicato. Por un lado puso en aprietos a uno de sus activos clave. Por otro, la víctima era una desconocida, una forastera. El delito de Sarafina no fue solo rechazar un soborno. Fue operar en su territorio sin su permiso. Para ellos, su riqueza y su coche eran sinónimo de un operador rival. La extorsión de Rohr no fue solo codicia personal. Fue un intento de identificar y neutralizar una supuesta amenaza para su negocio. La última pieza del rompecabezas encajó cuando Joytech descifró el mensaje de voz que Thorne le envió a Rohr un mes antes.
La voz de Thorne sonaba taimada y conspirativa. Escucha, Kyle. Los federales están husmeando por el puerto otra vez. Necesitamos calmar las cosas. Eso significa que no habrá más recaudación de fondos agresiva de nuestros clientes habituales por un tiempo. Pero el mando quiere que mantengamos la presión sobre la competencia independiente. A cualquiera nuevo y llamativo que se mude a nuestro territorio, le envías un mensaje. Que sea alto. Que quede claro. Somos dueños de esta ciudad. Sarafina escuchó la grabación. Su rostro era una máscara de furia fría, así que mi arresto no fue casual. Dijo que registraron mi auto. Me vieron como competencia para el sindicato Ali. Y enviaron a Rohr a enviar un mensaje. No te topaste con un control de tráfico corrupto por casualidad, confirmó Elías con expresión sombría. Te metiste directamente en el corazón de una conspiración criminal que afecta a toda la ciudad. Una que tiene a la policía y a la fiscalía en nómina. Pensaron que eras una reina rival que se abría paso a su tablero. Un error de cálculo fatal. Sarafina dijo que la misión había escalado más allá de lo que ella había previsto. Ya no se trataba de limpiar su nombre. Se trataba de arrancar el corazón canceroso de la estructura de poder de la ciudad. Rohr era un síntoma. Thorne era un facilitador. El sindicato Ali era la enfermedad misma. Jacek se recostó en su silla, estirando los brazos por encima de la cabeza. Bueno, la buena noticia es que no tienen ni idea de con quién están tratando realmente. La mala noticia es que un avispero es mucho más difícil de eliminar que una sola avispa. Entonces no solo hurgamos en el nido, respondió Sarafina, con los ojos brillantes en la tenue luz de la habitación. Lo quemamos por completo. La presión pública por el video viral se estaba convirtiendo en un serio problema para Thorne. El alcalde exigía respuestas. El jefe de policía se retorcía, y la historia no se calmaba. Una postura defensiva no bastaba. Necesitaba pasar a la ofensiva. Necesitaba cambiar la narrativa de una historia sobre una víctima heroica y un policía corrupto a algo mucho más turbio. Necesitaba desacreditar a Sarafina Washington. Thorne era un maestro en un tipo particular de guerra política, el arte de la filtración estratégica. Pasó una tarde revisando sus contactos, pidiendo favores y creando el arma perfecta. No podía usar información real porque la tapadera de Sarafina estaba limpia, así que decidió crear la suya propia. Contactó con un contacto en la oficina del alguacil federal, un hombre que le debía una deuda por haber hecho desaparecer una acusación de conducir bajo los efectos del alcohol hacía años. Con un poco de ingeniería social y una tapadera plausible, obtuvo una plantilla de perfil psicológico en blanco con aspecto oficial. Luego, él y un asistente legal de confianza pasaron la noche rellenándola, creando una obra de pura ficción. Pintaron un retrato de Sarafina como una agente voluble y narcisista con un historial de insubordinación, una especialista en trampas de miel que usaba su atractivo y encanto para manipular a sus objetivos, y que había sido señalada por inestabilidad emocional en múltiples ocasiones. Fue una obra maestra de difamación, llena de la jerga burocrática justa para parecer auténtica. A la mañana siguiente, el archivo inventado se filtró anónimamente a un periodista notoriamente inescrupuloso, conocido por priorizar el sensacionalismo sobre los hechos. La noticia se dio a conocer justo antes del mediodía. Exclusiva. La mujer del video viral policial tiene un pasado oscuro. Según fuentes, peligrosa e inestable. El artículo fue una brutal y efectiva crítica. Citaba fuentes federales anónimas que expresaban su preocupación por el comportamiento errático de Washington. Insinuaba que estaba siendo investigada por sus propios y misteriosos empleadores. Utilizó astutamente su belleza y riqueza en su contra, presentando su confianza como arrogancia y su compostura como la fría indiferencia de un sociópata. ¡Hijo de puta!, espetó Jack, leyendo el artículo en voz alta en la casa de seguridad. Intentan presentarte como una agente deshonesta, una especie de mujer fatal desquiciada. Es la clásica táctica de envenenar el pozo. El efecto fue inmediato. La opinión pública, que hasta entonces había estado tan firmemente a favor de Sarafina, empezó a cambiar. Los comentarios de los artículos periodísticos
se llenaron de dudas y sospechas. Verás, siempre hay algo más. Sabía que parecía demasiado buena para ser verdad. Quizás el policía tenía una razón para ser agresivo. El sindicato policial aprovechó la oportunidad. Su presidente apareció en televisión, con el rostro desfigurado por la preocupación. Esta nueva información es profundamente preocupante, declaró. Esto sugiere que el agente Rohr podría haber estado tratando con una persona mucho más peligrosa de lo que nos hicieron creer. Respaldamos a nuestro agente y exigimos una investigación exhaustiva sobre Lazra Washington y sus preocupantes afiliaciones. Fue una jugada brillante y cínica. Thorne había logrado enturbiar las aguas, transformando un caso claro de abuso de poder en una confusa maraña de acusaciones y contraacusaciones. Había dado al público motivos para dudar, y la duda era todo lo que necesitaba para frenar el impulso reformista. Elias Vance escuchaba las noticias con rostro impasible. Esto es obra de Thorne. Es elegante en su depravación. Sabe que no puede ganar con los hechos del video, así que ataca la credibilidad de la víctima. ¿Cómo contraatacamos?, preguntó Sarafina, con la voz tensa por la ira contenida. Se había enfrentado a asesinos e interrogado a terroristas sin pestañear. Pero la naturaleza pública de esta violación, este despojo calculado de su imagen, le resultaba profundamente personal. «No lo hacemos», respondió Elias, sorprendiéndola. «No participamos en un concurso público de difamaciones. Ese es su terreno. Quiere que nos pongamos a la defensiva, que lo desmintamos. Eso solo legitimaría su ficción. Seguimos con la misión. Seguimos reuniendo pruebas que no solo lo desacreditarán, sino que lo destruirán. La opinión pública es voluble, Sarafina. Las pruebas contundentes son eternas». Tenía razón. Thorne había ganado una batalla en la corte de la opinión pública, pero también había cometido un error crítico. Les había mostrado sus cartas. Había demostrado estar dispuesto a falsificar documentos federales y conspirar con los medios de comunicación para proteger su empresa criminal, y al hacerlo, acababa de cometer una nueva serie de delitos graves. La acusación contra él se alargaba cada hora. Las repercusiones de la campaña mediática de Thorne llegaron a Washington, D.C. con una velocidad alarmante. Langley era una entidad política, y lo que más odiaba que una operación fallida era una operación pública. Se convocó una videoconferencia de emergencia. Sarafina, Elias y un subdirector impasible llamado Robert Caldwell se miraron fijamente desde pantallas a miles de kilómetros de distancia. «Esto se ha convertido en una tormenta política, Elias», dijo Caldwell con voz entrecortada y sin calidez. «Tenemos senadores llamando para exigir saber si la agencia tiene un agente corrupto suelto en Florida. El periodista que destapó la noticia insinúa que tiene más filtraciones por delante. Esto es inaceptable». «El archivo es una invención», declaró Robert Elias con calma. «Una torpeza, además». «No importa si es real o no», replicó Caldwell. «Es público. La percepción es la realidad. La misión está comprometida. La tapadera de Washington ha sido descubierta. Vamos a retirarnos». «Señor», intervino Sarafina con voz firme. «Estamos a punto de exponer una conspiración masiva que involucra al crimen organizado y una profunda corrupción en el gobierno local. Retirarnos ahora sería un error». Su misión principal era vigilar a un traficante de armas, no decapitar la estructura de poder de Miami-Dade, dijo Caldwell con desdén. «Ha llamado demasiado la atención. Con efecto inmediato, agente Washington queda en licencia administrativa. Sus credenciales y acceso están suspendidos. Regresarás a Langley para un informe completo y una evaluación psicológica». «Es una orden». La pantalla se quedó en blanco. El silencio en la casa de seguridad era denso. Fue una traición, un corte del cordón en el momento más crítico. La agencia, en un acto de instinto de supervivencia, la estaba abandonando. Él se está protegiendo. Jitek, furioso, dio un puñetazo en la mesa.
Prefería dejar que los malos ganaran antes que lidiar con un poco de mala prensa. Sarafina se levantó y caminó hacia la ventana, de espaldas a la habitación. La sorpresa inicial ya estaba dando paso a una fría determinación familiar. Siempre había sabido que esto era una posibilidad. En su trabajo, uno era un fantasma, un activo, y los activos podían sacrificarse. Sintió una mano en su hombro. Era Elías. Esa fue la conversación oficial, para que conste en acta, dijo en voz baja. Ahora, la extraoficial. Se giró hacia él. Su expresión ya no era la de un burócrata, sino la de un cómplice. Caldwell es un político disfrazado de espía, continuó. Le aterra la supervisión del Congreso. Así que, por ahora, oficialmente no existes. No tienes respaldo ni autorización oficial. Eres, a todos los efectos, un civil. Hizo una pausa, con un brillo en los ojos. Pero tengo un presupuesto discrecional que no está sujeto a supervisión. Y JTE tomó oficialmente una licencia esta mañana debido a una emergencia familiar. Y esta casa segura, cuyo contrato de arrendamiento acababa de ser extendido anónimamente por un mes más. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Sarafina. Lo comprendió. La agencia la había despedido. Pero Elías no. Se estaba volviendo loco con ella. Ahora eres un fantasma, Sarafina, dijo Elías, con una voz apenas susurrante, sin indicativos de llamada, sin apoyo de Langley, pero tampoco reglas de combate, sin trámites burocráticos, solo la misión. Cumplirla, terminar lo que empezaste. Le entregó una pequeña bolsa de lona sin identificación. Dentro había un juego de dispositivos de comunicación irrastreables, varias tarjetas de crédito prepagadas y un arma de fuego limpia y sin registrar. No era todo el poder de la CIA, pero era algo mejor. Era libertad. La suspensión, que pretendía cortarle las alas, había roto sus cadenas. Thorne y Caldwell creyeron haberla encerrado en una jaula. En realidad, solo habían abierto la puerta y dejado salir al tigre. Ya no estaba sujeta a los protocolos de la agencia ni al miedo a las repercusiones políticas. Eran solo ella, su equipo, y una misión de justicia pura y sin filtros. Y la impartiría personalmente. Rohr se sentía intocable. La noticia que desacreditaba a Sarafina, sumada al silencio público de la CIA, había cambiado por completo el ambiente. Ya no era un paria, era un héroe. Un policía duro que había identificado correctamente a una mujer peligrosa. La investigación interna en la comisaría se estancó. El jefe dejó de atender llamadas de los medios. En su mente, había ganado. Había recuperado el control. Esta renovada arrogancia lo volvió aún más imprudente. Se sentía envalentonado, invencible. La suspensión ya era solo una formalidad. Thorne le había asegurado que pronto se levantaría y probablemente incluso recibiría una condecoración. Pero aún quedaba un cabo suelto. La propia Sarafina no soportaba la idea de que anduviera suelta, una reprimenda silenciosa a su autoridad. Necesitaba entregarle un último mensaje personal. Esperó hasta el anochecer. Sabía, por su patético intento de vigilancia, que vivía en la Torre Azul. Una fortaleza de cristal y acero con una seguridad supuestamente impenetrable. Pero Rohr llevaba 15 años como policía. Conocía las debilidades de cada sistema. Esperó junto a una entrada de servicio. Y cuando salió una furgoneta de catering, se deslizó por la puerta que se cerraba tras ella. Una sombra en la penumbra cada vez más profunda. El aparcamiento vigilado del edificio estaba tranquilo y parecía una catedral. Solo roto por el zumbido de los coches eléctricos de alta gama en sus estaciones de carga. Encontró su Rolls Royce aparcado en un sitio privilegiado cerca de los ascensores. No lo tocó. No se trataba de vandalismo. Se trataba de miedo. Se escondió tras un pilar de hormigón y esperó. Una hora después, las puertas del ascensor sonaron suavemente. Sarafina salió con una pequeña bolsa de la compra. Vestía pantalones negros de yoga y una sencilla camiseta gris, pero se movía con la misma gracia exasperante.
Parecía como cualquier otra residente que llega a casa después de un recado nocturno. Rohr salió de detrás del pilar, bloqueándole el paso. «¡Qué alegría verte por aquí!», dijo con una voz que rezumaba una calma amenazante. Sarafina no se sobresaltó. Ella simplemente se detuvo, evaluando la situación al instante. Observó su posición, la forma en que le sujetaba las manos, la distancia entre ellos. No había miedo en su rostro, solo una expresión de cansancio y fastidio. «Estás invadiendo tu propiedad, Rohr, y estás violando las condiciones de tu suspensión». Él rió, un sonido breve y desagradable que resonó en el silencioso garaje. «¿Suspensión? Son vacaciones, y solo estoy aquí para charlar un rato. Verás, quería decirte algo en persona. Quiero que sepas que sé quién eres. Un fraude, un mentiroso, y los mentirosos reciben su merecido». Dio un paso más cerca. Ella se mantuvo firme. «¿Es una amenaza, agente? Es una promesa», susurró, bajando la voz hasta convertirse en un siseo venenoso. «Esta es mi ciudad. Viniste a mi ciudad y causaste un desastre. Ahora vas a aprender la lección. Los accidentes ocurren constantemente en un lugar como este. Los frenos fallan. La gente se resbala en la ducha. Sería una pena que le pasara algo a una cara tan bonita. Estaba tan cerca que podía oler la cerveza rancia en su aliento. Estaba disfrutando, alimentándose de lo que percibía como su vulnerabilidad. Pensó que era una mujer solitaria, acorralada e indefensa en un garaje oscuro. No tenía ni idea de que la Torre Azul, un edificio frecuentado por diplomáticos y ejecutivos internacionales, era una estructura inspeccionada por la CIA. No tenía ni idea de que el garaje no solo estaba equipado con cámaras de seguridad estándar, sino con sistemas de videovigilancia multiángulo de alta resolución, monitoreados directamente por JTAC. Cada palabra que pronunciaba, cada microexpresión de su rostro, cada gesto amenazante quedaba grabado con una nitidez digital impecable. Su amenaza directa e inequívoca no era solo una violación de una docena de leyes, era una confesión firmada. Sarafina le dedicó una lenta y compasiva sonrisa. «Cometiste un grave error al venir aquí, Kyle», dijo en voz baja. El hecho de que ella lo llamara por su nombre, la absoluta falta de miedo en su voz, finalmente parecieron penetrar su cabeza dura. Un destello de incertidumbre cruzó su rostro. Por primera vez pareció darse cuenta de que ella no le tenía miedo. «No tienes ni idea», añadió. Retrocedió lentamente, sintiendo la bravuconería desaparecer, reemplazada por un miedo frío y creciente. Se giró y caminó rápidamente hacia la salida, desapareciendo en la noche. En cuanto se fue, Sarafina se tranquilizó. «Tick, ¿entendiste todo eso?» «Ah, ya entendí», respondió la voz de GTT, vibrante de energía triunfal. «En resolución 4K con sonido envolvente Dolby. Es tan bueno que debería estar nominado a un premio. Nos acaba de dar el arma, las balas y una confesión escrita. Se acabó». «No», dijo Sarafina, mirando fijamente la cámara. «Esto no ha terminado. Un arresto no basta. Personas como él y Thorne necesitan ser desmanteladas a la luz pública para que todos las vean. Es hora de preparar el terreno. Un arresto discreto, un acuerdo secreto, una acusación federal discreta. Eso habría sido lo más fácil. Pero no habría sido justicia. La justicia, Sarafina lo sabía, debía ser pública. La enfermedad de la corrupción que infectaba la ciudad no podía curarse con una cirugía secreta. Necesitaba ser expuesta a la dura luz desinfectante del día. Su equipo comenzó a orquestar el acto final. La primera llamada fue al reverendo Alistair Finch. Era una leyenda viviente en la ciudad. Un león del movimiento por los derechos civiles que había marchado con King y había pasado los últimos 50 años luchando por los desposeídos. Su voz tenía un inmenso peso moral, y su apoyo podía galvanizar a la comunidad como ningún político. Sarafina y Elías lo recibieron en la trastienda de su humilde oficina parroquial, rodeados de libros y fotografías de toda una vida de lucha.
Ella le contó toda la historia sin reservas. No le mostró la información clasificada, pero sí el video de los transeúntes, el patrón de los arrestos abusivos de Rohr y las filtraciones inventadas a los medios. El reverendo escuchó pacientemente, observándola atentamente con sus ojos sabios y profundos. Cuando terminó, guardó silencio un largo rato. «He visto esta historia miles de veces en esta ciudad, hija mía», dijo con una voz grave y potente. «Los nombres cambian, los uniformes cambian, pero el pecado sigue siendo el mismo. El abuso de poder contra los marginados. Pensaban que por el color de tu piel eras débil. No sabían que fuiste forjado a fuego». Miró a Sarafina y luego a Elías. «¿Qué necesitas de mí?» «Necesitamos una plataforma», dijo Elías simplemente. «Daremos una conferencia de prensa en las escaleras del ayuntamiento dentro de 3 días. Necesitamos que nos apoyes. Necesitamos que nos unas a esta lucha». Una sonrisa lenta y decidida se dibujó en el rostro del reverendo. «Sería un honor. Es hora de predicar un sermón desde las escaleras del Palacio del César». El anuncio se difundió al día siguiente. El reverendo Alistair Finch y líderes comunitarios ofrecieron una conferencia de prensa sobre la corrupción policial y exigieron responsabilidades. El nombre de Sarafina se omitió deliberadamente del anuncio oficial. Querían tender la trampa. En su oficina, Marcus Thorne vio el anuncio y se burló. Lo consideró un gesto desesperado e ineficaz, de un movimiento moribundo. Llamó a Rohr. «Es solo el viejo reverendo intentando seguir siendo relevante», dijo. «No tienen nada, pero esta es nuestra oportunidad de acabar con esto. Nos presentaremos. Tú con tu uniforme completo, luciendo como un héroe. Estaré allí para apoyarte. Les tendremos una pequeña sorpresa. Estoy haciendo que se levante una orden de arresto contra ella. Manipulación de testigos. La presentaremos ahí mismo, delante de todas las cámaras. Los humillaremos y acabaremos con esto de una vez por todas». Rohr, aún conmocionado por su encuentro con Sarafina, pero desesperado por recuperar su hombría, aceptó con entusiasmo. El plan de Thorne era brillante. Era agresivo. Era la jugada final de una partida que estaba convencido de tener ganada. De vuelta en la casa de seguridad, Jaytech monitoreaba sus comunicaciones. Transmitió el plan de Thorne al equipo. «Están entrando de lleno en el asunto», dijo, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Intentarán arrestarla en su propia rueda de prensa». «Perfecto», dijo Sarafina. «Se llevarán las esposas a su propia ejecución». El plan estaba listo. Elías llamó discretamente al jefe de la oficina local del FBI, un hombre que le debía un favor importante. No le dio todos los detalles, pero le indicó que un equipo de agentes vestidos de civil estuviera presente en la conferencia de prensa del ayuntamiento como observadores. Hizo una llamada similar a un contacto de confianza en la División de Asuntos Internos del Departamento de Policía. El escenario fue preparado meticulosamente. Dr. dispuso la instalación de grandes pantallas LED detrás del podio, supuestamente para mostrar testimonios de la comunidad. En realidad, estaban conectadas directamente a su computadora portátil. Se alertó a los medios de comunicación. La red del reverendo Finch movilizó a grupos comunitarios. Todo estaba listo. Solo les quedaba esperar la entrada triunfal de los villanos de la historia. La mañana de la conferencia de prensa amaneció radiante y despejada. Una multitud diversa se había reunido en la extensa plaza frente al ayuntamiento. Un mar de rostros decididos. Había grupos religiosos, activistas estudiantiles y ciudadanos comunes hartos de la cultura de corrupción de la ciudad. Furgonetas de noticias de todas las filiales locales y nacionales se alineaban en la calle, con sus antenas parabólicas apuntando al cielo. En el escalón superior, un podio esperaba. El reverendo Finch estaba allí, una figura de inmensa dignidad con su traje oscuro. Sarafina estaba de pie a pocos metros detrás de él, fuera de la línea de visión principal, proyectando un aura de serena concentración.
Llevaba un sencillo y profesional vestido azul marino. Ya no era la mujer de seda roja, sino la agente de la justicia. El reverendo comenzó a hablar. Su potente voz resonó por toda la plaza, sin necesidad de amplificación. «Estamos reunidos aquí hoy», bramó, «porque una casa dividida contra sí misma no puede subsistir. Y esta ciudad es una casa dividida. Dividida entre quienes están protegidos por la ley y quienes son sometidos a sus oraciones». Mientras hablaba, Sarafina los vio llegar. Marcus Thorne, con aspecto presumido y seguro de sí mismo, con un traje a medida, y Kyle Rohr, con su impecable uniforme de policía, con el rostro endurecido por una máscara de determinación. Rohr llevaba un delgado sobre Manila, la orden judicial. Empezaron a abrirse paso entre la multitud, flanqueados por otros 2 agentes uniformados. «Están en marcha», susurró la voz de Jaytek en el discreto auricular de Sarafina. «Todos los recursos están listos. ¡Que comience el espectáculo!», concluyó el reverendo Finch. «Y ahora quiero presentar a una mujer que tuvo el valor de ponerse de pie cuando le ordenaron que se inclinara. Una mujer a la que intentaron silenciar, intentaron avergonzar, intentaron separarse, pero no lo lograron». Sarafina subió al podio. Se hizo el silencio entre la multitud. Las cámaras hicieron zoom. «Me llamo Sarafina Washington», comenzó con voz firme y clara. «Hace unas semanas me arrestaron en las calles de esta ciudad. Me dijeron que me estaban investigando, pero la verdad es que yo era quien estaba investigando». Empezó a exponer el caso no con emoción, sino con hechos contundentes. El patrón de extorsión, la conexión con el depósito de autos, las denuncias de asuntos internos enterradas. Mientras hablaba, Thorne y Rohr llegaron al pie de la escalera. Empezaron a subir, abriéndose paso entre los periodistas. «Intentaron contarte una historia sobre mí», continuó Sarafina, con la mirada fija en la espina que se acercaba. «Filtraron documentos falsos para presentarme como inestable. Querían hacerte creer que el problema era yo, no el sistema. Pero lo que pasa con las mentiras es que temen a la luz». Thorne y Rohr estaban ahora en el escenario, a pocos metros de distancia. «Sarafina Washington», anunció Thorne con voz imponente, «queda arrestada por intimidación de testigos y obstrucción a la justicia. Agente Rohr, entregue la orden». Rohr dio un paso al frente con una sonrisa triunfante. Abrió el sobre. Este era su momento de victoria, de reivindicación definitiva, transmitido en directo por televisión. Pero como dije, Sarafina habló por el micrófono, sin que su voz temblara. La verdad siempre sale a la luz. A veces basta con dejar que la gente hable. Y en ese instante, las enormes pantallas LED detrás de ella se iluminaron. No era un testimonio comunitario. Era un video nítido de alta definición del estacionamiento del ayuntamiento. El audio era perfecto. La voz de Rohr llenó la plaza. En un lugar como este, los accidentes ocurren constantemente. Los frenos fallan. La gente se resbala en la ducha. Sería una lástima que algo le pasara a una cara tan bonita. Una exclamación colectiva recorrió la multitud. Thorne se quedó paralizado, palideciendo. Rohr permaneció inmóvil como una piedra, con la orden revoloteando entre sus dedos inertes. Sus palabras amenazantes y feas resonaban en todo el mundo. Antes de que ninguno de los dos pudiera reaccionar, fueron rodeados. Los agentes del FBI vestidos de civil aparecieron entre la multitud, con sus placas en las manos. Los oficiales de asuntos internos avanzaron desde los bastidores. Kyle Rohr, Marcus Thorne, el principal agente del FBI, dijo con voz tranquila y autoritaria: «Ambos están arrestados. Tienen derecho a guardar silencio». Se desató el caos. Los flashes de las cámaras, los reporteros gritaban preguntas. Rohr, con el rostro convertido en una máscara de incredulidad y furia, fue obligado a arrodillarse, con las manos esposadas a la espalda. Thorne, completamente derrotado, no ofreció resistencia. Su imperio arrogante se desmoronaba a su alrededor. La trampa había saltado. Era un jaque mate público perfecto.
Sarafina, de pie en el podio, observaba todo con expresión serena. Por fin se hacía justicia. La caída fue rápida y total. Los arrestos en las escaleras del ayuntamiento fueron las primeras fichas de dominó de una larga cadena de corrupción. Las imágenes de la amenaza de Rohr y los arrestos subsiguientes se reprodujeron en bucle en todos los canales de noticias. Una impactante muestra en tiempo real de un sistema corrupto desmoronado. Con Rohr y Thorne bajo custodia federal, el silencio se rompió. Los policías, asustados, comenzaron a hablar con asuntos internos, con la esperanza de llegar a acuerdos. Los dueños de negocios, antes aterrorizados por el sindicato de Ali, comenzaron a enviar denuncias anónimas a la línea directa del FBI que Elias había establecido discretamente. Los archivos descifrados por J.J. Tech proporcionaron una hoja de ruta completa a los fiscales federales, conectando los puntos entre la extorsión callejera, la corrupción judicial y el sindicato del crimen organizado, que había dominado la ciudad durante años. En una semana, se presentó una oleada de acusaciones. El jefe de policía se vio obligado a dimitir en desgracia. Decenas de agentes, incluido el compañero de Rohr, Miller, fueron acusados de extorsión y conspiración. El sindicato O'Malley, despojado de su protección política, fue desmantelado sistemáticamente en una serie de redadas del FBI. El juicio de Priscilla Caine fue un espectáculo mediático. Ante la innegable evidencia en video y una montaña de datos financieros, no tenía defensa. Intentó culpar a Rohr, presentándolo como un elemento rebelde que escapaba a su control. Pero las grabaciones de sus conversaciones demostraron lo contrario. Fue declarado culpable de todos los cargos: crimen organizado, obstrucción a la justicia y conspiración. Fue sentenciado a 25 años de prisión federal. Kyle Rohr, despojado de su placa y de su bravuconería, era una figura patética en la sala. Pidió clemencia, pero la jueza permaneció impasible, argumentando su terrible abuso de la confianza pública y su absoluta falta de remordimiento. Lo condenó a 6 años y 3 meses de prisión. La historia de Sarafina Washington se convirtió en leyenda local. Los medios de comunicación, manipulados por Thorne, se desvivieron por elogiarla. La CIA, en un clásico revés burocrático, emitió un comunicado vago pero entusiasta, elogiando a una de sus condecoradas funcionarias clandestinas por su valentía en la defensa del Estado de Derecho. Su baja administrativa fue discretamente borrada del expediente. Un mes después de los arrestos, en otra tarde clara y luminosa, Sarafina conducía el Rolls-Royce La Rose Noire por Ocean Drive. Tomó la misma ruta, pasando por el mismo lugar donde había comenzado su calvario. Esta vez, al acercarse al cruce, vio una patrulla aparcada al lado de la carretera. Una nueva agente, una joven, estaba al volante. La agente levantó la vista, vio el magnífico coche y luego se encontró con la mirada de Sarafina. No había sospecha en su mirada, ningún cálculo depredador. Simplemente sonrió, asintió respetuosamente y la dejó pasar. Un pequeño gesto, pero lo fue todo. Sarafina siguió conduciendo, con el sol calentándole el rostro a través de la ventana abierta. Su misión en esta ciudad había cumplido. No solo había derribado a un traficante de armas, sino que había depurado la estructura de poder de toda una ciudad, dejando atrás la oportunidad de que algo mejor creciera en su lugar. La balanza de la justicia, que se había inclinado tan peligrosamente, se equilibró por un tiempo. En la tranquila reflexión que sigue a una tormenta, es natural analizar la anatomía del desastre. Las acciones del oficial Rohr no surgieron de la nada. Fueron producto de una mentalidad contaminada por un cóctel de resentimiento personal, una sensación sistémica de privilegio y un prejuicio profundamente arraigado que veía el éxito de una mujer negra no como un logro respetable, sino como una anomalía que debía ser castigada. Su placa no creó estos defectos. Simplemente le dio licencia para actuar con impunidad. Se sentía impotente en su propia vida, eclipsado por la inmensa riqueza que vigilaba a diario. Y su arma y su uniforme se convirtieron en herramientas para recuperar parte de ese poder.
una extorsión a la vez. Su ira ante la negativa de Sarafina no se debía solo al dinero. Era la furia de un hombre cuya ilusión de dominio se había desmoronado con calma y discreción. ¿Podría haber sido diferente? Quizás si Sarafina simplemente hubiera pagado el soborno, habría conseguido un momento de paz a costa de su integridad, convirtiéndose en una colaboradora anónima más del mismo sindicato al que juró oponerse. Ella habría reforzado la creencia de Rohr de que sus tácticas funcionaban, animándolo a buscar a su siguiente víctima. Si por otro lado hubiera declarado inmediatamente sus credenciales de la CIA, la situación podría haberse convertido en una pesadilla jurisdiccional. Thorne habría ocultado el incidente bajo el pretexto de la seguridad nacional, acusando a un agente federal de extralimitación, y la corrupción más profunda habría permanecido oculta. Su decisión estratégica más poderosa fue soportar la injusticia como una ciudadana común y corriente, dejar que el sistema siguiera su curso horrible y predecible, sabiendo que contaba con un sistema propio, más poderoso, esperando entre bastidores. Su paciencia fue su mayor arma. El mensaje final de esta dura experiencia es profundo. Autoridad no es lo mismo que poder. Rohr tenía la autoridad de la insignia y Thorne la de la ley. Pero Sarafina ejercía el verdadero poder de la integridad, la inteligencia y una fe inquebrantable en los principios de la justicia. Esta historia sirve como un duro recordatorio de que la corrupción prospera a la sombra de la indiferencia pública y se pudre en la podredumbre del prejuicio. Nos recuerda que los sistemas diseñados para protegernos pueden, si no se controlan, convertirse en los instrumentos mismos de nuestra opresión. Pero también ofrece un poderoso rayo de esperanza. Una persona firme, negándose a ser doblegada, puede ser el catalizador que exponga la oscuridad y restaure la luz. ¿Qué habrías hecho si estuvieras en la situación de Sarafina? ¿Alguna vez has presenciado una pequeña injusticia y te has preguntado por el sistema que la sustenta? Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios. Tu apoyo a este canal nos permite seguir compartiendo historias que importan.